Traicioné a mi esposa otra vez, incluso mientras intentaba cambiar. El olor del whisky se me quedó grabado en la piel, incluso después de dejarlo. No importa cuánto me duchara, cuánto cambiara las sábanas o cuántas veces jurara no volver a tocar una botella. El cuerpo olvida rápido, pero la culpa no. Durante años, viví con una dependencia que no quise admitir. No me gustaba llamarme adicto, esa palabra pesaba demasiado. Prefería decir que tenía una relación difícil con el alcohol, como si fuera un ex al que todavía le contestas los mensajes. Empecé bebiendo para relajarme después del trabajo, luego para dormir mejor, y terminé haciéndolo para poder despertar. Mi esposa, Julia, me aguantó más de lo que debía. Me acompañó a hospitales, me esperó fuera de bares, mintió a otros y a los niños para proteger mi imagen. Pero todo tiene un límite. Y el mío llegó una noche en la que no solo volví borracho a casa, sino que también había cometido el error más grande de mi vida, engañarla. No recuerdo con claridad cómo pasó. Solo sé que estaba en un motel, que había una mujer que conocí en una reunión de amigos y que todo lo que había prometido no volver a hacer, lo hice. Cuando Julia se enteró, no gritó, ni arremetió con violencia. Solo me miró, con los ojos llenos de algo que no era rabia, sino decepción pura. Tú no solo te destruiste, Tom, dijo con voz quebrada. Nos arrastraste contigo. Aún así, decidió quedarse. No por mí, sino por nuestros hijos. Dijo que me daría una última oportunidad, pero que no era por amor, era por necesidad. Me inscribió en un grupo de apoyo, consiguió un terapeuta, y empezó a encargarse de todo mientras yo intentaba recomponerme. El grupo de apoyo se reunía 3 veces por semana en una iglesia vieja. Éramos 12 personas. Algunos estaban ahí por drogas, otros por juego, otros, como yo, por el alcohol. Al principio no hablaba. Solo escuchaba. Todos parecían tener historias peores que la mía, pero con el tiempo entendí que el infierno no se mide por profundidad, sino por culpa. Fue ahí donde conocí a Sara. Ella siempre se sentaba en la tercera fila. Tenía esa voz suave que usan las personas que ya se rompieron antes. Hablaba de su esposo, de su divorcio, de las noches en las que bebía hasta quedarse dormida con la televisión encendida. Había algo en su tristeza que me resultaba familiar, casi reconfortante. Empezamos a hablar después de las reuniones. Pequeñas conversaciones. ¿Cómo te fue hoy? ¿Has podido dormir? Al principio no era nada. Pero la culpa es astuta, sabe disfrazarse de comprensión. Una tarde, después de una sesión especialmente dura, me quedé afuera del edificio. Sara salió y me ofreció café. Caminamos, hablamos de lo solos que nos sentíamos incluso rodeados de gente. Me contó que había perdido la custodia de su hijo por sus recaídas. Yo le dije que estaba intentando no perder a mi familia, aunque en el fondo sabía que ya lo había hecho. Esa noche me escribió. A veces creo que tú eres el único que me entiende. Y sin pensarlo, respondí. Yo también siento lo mismo. No debería haberlo hecho. Lo supe en el instante en que envié el mensaje. Pero lo prohibido se disfraza de necesidad cuando uno se siente incomprendido. Las semanas pasaron y la línea se volvió borrosa. Compartíamos mensajes, luego llamadas, y un día, sin pensarlo, crucé de nuevo la barrera que juré no volver a cruzar. No fue planeado, ni romántico. Fue sucio, triste, silencioso. Y cuando todo terminó, la sensación no fue de placer, sino de derrota. En la siguiente reunión del grupo, apenas pude mirarla. Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Pero cada palabra que escuchaba en esa sala me sonaba a mentira. Yo ya no estaba ahí para sanar. Estaba escondiéndome. Julia lo descubrió 2 semanas después. Fue una mañana cualquiera. Yo estaba en la cocina preparando café cuando la escuché decir mi nombre con esa calma peligrosa. Tenía mi teléfono en la mano. ¿Quién es Sara?, preguntó. Intenté responder, pero el cuerpo no me obedecía. Ella deslizó el dedo por la pantalla y leyó uno de los mensajes en voz alta. No puedo dejar de pensar en ti. Lo nuestro es lo único que se siente real. La taza se me cayó de las manos. Julia se quedó quieta, mirándome como si no reconociera al hombre frente a ella. ¿Mientras ibas al grupo?, susurró. Mientras yo te defendía, mientras los niños preguntaban por qué no venías a cenar. No dije nada. No había nada que pudiera decir. Lo que sentí en ese momento no fue culpa. Fue vergüenza. La clase de vergüenza que te deja sin voz, que te vacía por dentro. Me di cuenta de que no solo la había traicionado otra vez,
sino que había usado el lugar donde debía sanar como escenario para volver a mentir. Julia no armó un espectáculo, pero lo hubiera preferido. Solo respiró hondo y dijo: voy a apoyarte hasta que termines la terapia. Pero después de eso, te vas de esta casa. No por venganza, por mi salud mental. Y por primera vez, no discutí. Esa noche dormí en el sofá, escuchando el sonido del reloj marcando cada segundo de una vida que ya no era mía. No sabía entonces que lo peor aún no había pasado. Actualización 1. Los días después de que Julia descubriera la verdad fueron como caminar en un campo minado. Todo parecía igual, pero sabía que cualquier palabra podía hacerlo estallar todo. Ella no gritaba, no discutía, pero su silencio era más cortante que cualquier reproche. Vivíamos en la misma casa, pero no en la misma realidad. Seguía yendo al grupo de apoyo porque me lo había prometido, y porque era la única razón por la que Julia no me había echado todavía. Sin embargo, ya no escuchaba lo que decían los demás. Cada testimonio, cada frase sobre redención o segundas oportunidades, me sonaba hueca. ¿Qué derecho tenía yo a sentarme ahí, hablando de recuperación, cuando había traicionado incluso el lugar que debía curarme? Intentaba mantenerme ocupado. Me levantaba temprano, hacía ejercicio, buscaba trabajo, pero todo se sentía mecánico. Julia trabajaba desde casa, y su rutina era impecable: café, auriculares, computadora, almuerzo, silencio. No me miraba, no me hablaba más de lo necesario. Los niños, que apenas entendían lo que pasaba, empezaron a hacerme preguntas incómodas. ¿Por qué mamá ya no cena contigo?, me dijo mi hija una noche. Le mentí, claro. Les dije que mamá estaba cansada, que tenía mucho trabajo. La mentira se me hizo nudo en la garganta. Mientras tanto, Sara no paraba de escribirme. Me decía que me entendía, que también se sentía usada, que éramos dos almas rotas en el mismo proceso. Me buscaba después de cada sesión. No quiero perderte, Tom. Tú eres lo único que me mantiene sobria. Esa frase me heló, porque sabía que no era amor, era dependencia, y aún así, no tuve el valor de detenerlo. Sentía que si la rechazaba, estaría abandonando a alguien tan roto como yo. Pero la verdad era más simple, me daba miedo estar solo. Una noche, Julia entró al salón mientras yo respondía a uno de sus mensajes. Me quedé congelado. Ella me miró sin decir nada, solo negó con la cabeza y se fue. No dijo nada. Pero su silencio fue una sentencia. A la mañana siguiente, me dejó una hoja en la mesa. Era una lista de gastos, facturas, la renta, la escuela de los niños. Al final, había una sola frase: yo estoy cumpliendo mi parte. Haz tú lo mismo. La leí 1000 veces. Era su forma de recordarme que me estaba sosteniendo, no perdonando. El grupo se volvió un tormento. Me sentía observado, culpable, ajeno. Sara, en cambio, parecía cómoda. Durante las sesiones hablaba sobre un hombre que la entendía pero no podía estar con ella. No decía mi nombre, pero cada palabra era un hilo que me apretaba el cuello. Después de una de esas reuniones, me siguió hasta el estacionamiento. ¿Por qué te alejas de mí?, me preguntó, los ojos rojos, la voz temblorosa. Porque esto está mal, Sara. Ya sabes mi situación. No puedo perderte también. Tú dijiste que me entendías. Sí, pero entender no es amar. Lloró. Me abrazó. Y ahí, en medio del frío y la vergüenza, comprendí que no éramos dos personas buscando consuelo, éramos dos naufragios tratando de hundirse juntos. Esa misma noche, cuando llegué a casa, Julia estaba en la sala. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. ¿Todavía la ves?, preguntó. No, mentí. No me mientas, Tom. Ya no necesito promesas, solo honestidad. No quiero lastimarte más. Ya lo hiciste, respondió, sin levantar la voz. Pero al menos no me trates como si no pudiera ver la verdad. Me quedé callado. Ella se levantó, tomó las llaves y se fue a dar una vuelta. Tardó casi 2 horas en volver. Yo no me moví del sofá. Cuando entró, me dijo sin mirarme: termina tu terapia. Hazlo por los niños, no por mí. Después de eso, te vas. No pude ni protestar. Sabía que tenía razón y yo no tenía cómo replicar. En las semanas siguientes, seguí yendo al grupo, pero con la sensación de estar cumpliendo una condena. Sara se distanció un poco, aunque aún me mandaba mensajes vagos sobre culpa compartida. Yo intentaba no responder, pero a veces lo hacía, más por compasión que por deseo.
Era como un reflejo de mi debilidad, la necesidad de sentirme necesitado. Una noche, después de la sesión, Meredith, la nueva coordinadora del grupo, me detuvo al salir. Tom, dijo, necesito hablar contigo en privado. Pensé que se trataba de alguna observación sobre mis avances, pero su tono era distinto. ¿Qué pasa? Pregunté. Ella me miró fijamente. Sara contó algo hoy. Dijo que tenía una relación con alguien del grupo, y que ese alguien seguía casado. El corazón se me detuvo. No sabía si tenía miedo de que todos lo supieran o de que Julia terminara enterándose de la peor forma posible. Meredith continuó. No mencionó tu nombre, pero te sugiero que detengas lo que sea que está pasando. Aquí no podemos sanar si seguimos rompiendo promesas. Asentí. No pude decir nada. Esa noche, al llegar a casa, Julia estaba en el sofá, esperándome. Su expresión lo decía todo. Recibí una llamada, dijo con voz firme. De una mujer. No dijo su nombre, pero supe que era ella. No necesité más. Todo se derrumbó otra vez. Julia se quedó callada unos segundos, respiró hondo y dijo lo que yo ya sabía que venía, y repitió como una sentencia. Termina el programa, Tom. Pero en cuanto acabe, te vas. No por castigo, sino porque ya no puedo vivir con la versión de ti que insiste en irse por un barranco. Y ahí, sin lágrimas ni gritos, supe que el final ya había empezado. Actualización 2. El día después de aquella conversación con Julia fue el más largo de mi vida. No dijo una palabra más. No hubo reclamos ni escenas. Solo ese silencio que parecía ahogarlo todo. Yo caminaba por la casa con la sensación de que cada objeto me juzgaba, las fotos familiares, los juguetes de los niños, incluso las tazas de café que alguna vez compartimos. Todo tenía memoria. Intenté concentrarme en el grupo, pero ya nadie me miraba igual. Sara no aparecía desde hacía días, y su ausencia era como una sombra. Una parte de mí lo agradecía, otra lo temía. Cada vez que sonaba el teléfono, el estómago se me encogía. Una noche, mientras Julia preparaba la cena para los niños, sonó el timbre. Me asomé por la ventana. Era ella. Sara, parada frente a la casa, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. ¿Qué haces aquí? Le susurré, saliendo rápido antes de que Julia se diera cuenta. Necesitaba verte, dijo entre sollozos. No contestas mis mensajes, no me hablas. No puedes dejarme así. Sara, vete, le pedí, mirando nervioso hacia la puerta. Mi esposa está adentro, mis hijos. ¿Tu esposa? Repitió con un tono que me erizó la piel. Tú dijiste que ya no te amaba, que estabas aquí solo por los niños. Su voz subió lo suficiente para que Julia escuchara. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella, quieta, con los ojos vacíos de lágrimas. No hace falta que expliques, dijo Julia, antes de que yo siquiera intentara hablar. No quiero escuchar nada más, pero la quiero lejos de mis hijos. Sara empezó a disculparse, entre llantos y frases incoherentes, pero Julia no respondió. Solo cerró la puerta con suavidad, sin violencia, sin drama. Eso dolió más que cualquier grito. Después de unos segundos, le pedí a Sara que se fuera. Me miró con desesperación. Pensé que tú me entendías, dijo, con la voz quebrada. Te entendía, le respondí. Pero entender no es amar. Esa fue la última vez que la vi. Cuando volví a entrar, Julia estaba recogiendo los platos de la mesa. No levantó la mirada. Mañana hablaré con el abogado, dijo, sin emoción. Julia, por favor. No. Ya no. No lo haces por nosotros, lo haces por ti. Cada vez que dices que vas a cambiar, lo haces porque no soportas verte como el malo. Pero ya lo eres, Tom. Ya lo fuiste demasiadas veces y estoy harta. Su voz se quebró al final, pero no hubo lágrimas. Era una mujer agotada, no dolida. Esa noche dormí en el auto. Y mientras el frío se colaba por las rendijas, entendí que lo había perdido todo. No solo a mi esposa, sino la posibilidad de volver a respetarme. Los días siguientes fueron confusos. Meredith, la coordinadora, me llamó para informarme que Sara había abandonado el grupo. Dijo que necesitaba tiempo para recuperarse lejos del caos. Me contó. Lejos del caos. Esa frase me persiguió todo el día. Porque el caos era yo. Empecé a asistir a las reuniones sin hablar. Solo escuchaba. Historias de recaídas, divorcios, pérdidas, recuperaciones. Me di cuenta de que todos allí tenían algo en común. Habían confundido amor con refugio,
perdón con excusa. Y yo era el peor ejemplo de eso. Una tarde, mientras guardaba mis cosas al final de una sesión, un hombre nuevo del grupo se me acercó. «¿Eres Tom, verdad?», preguntó. «Sí. He oído lo que pasó, y, sin juzgarte, solo quiero decirte algo. Cuando toques fondo, asegúrate de cavar un poco más. Así sabrás cuándo dejar de mentirte». No respondí. Pero esas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier sermón. Esa noche, llegué a casa y Julia estaba en el sofá, los ojos hinchados de cansancio. «Te puedes quedar hasta que termines tu terapia», dijo. «No quiero que los niños te vean irte así. Julia, no sé cómo seguir sin ti». «Yo tampoco sabía cómo seguir contigo», respondió, y esa frase me partió en dos. Me quedé en silencio, y ella se levantó, me pasó por el lado y subió las escaleras sin mirar atrás. Durante las semanas siguientes, me dediqué solo a cumplir. Asistía al grupo, evitaba el alcohol, hablaba con los niños. Pero el vacío era insoportable. Cada día me pesaba más la idea de que no solo había arruinado un matrimonio, sino también la poca fe que alguien tenía en mí. Hasta que un día, Sara me escribió una última vez. Un mensaje corto, casi triste. «Gracias por enseñarme lo que no quiero volver a hacer. Espero que encuentres paz». No respondí, pero me quedé mirándolo durante minutos, con una mezcla de culpa y alivio. Era el cierre que nunca tuve el valor de buscar. A medida que el primer periodo de terapia terminaba, Julia comenzó a empacar mis cosas en silencio. Lo hacía de noche, mientras yo dormía en el sofá. Nunca dijo nada, y eso lo hacía peor. A veces la escuchaba llorar bajito en la habitación, y me dolía saber que ya no lloraba por mí, sino por todo lo que la vida le quitó por haberme elegido una y otra vez. El día que terminó mi terapia, ella me preparó café por última vez. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. «Ya terminé», dije. Ella asintió. «Entonces vete». No hubo abrazo. No hubo despedida. Solo ese silencio final que deja el amor cuando se apaga del todo. Salí de casa con 2 maletas y una culpa que pesaba más que el equipaje. No lo sabía entonces, pero esa fue la primera vez en años que realmente estaba sobrio. Actualización final. El día que salí de casa, el aire se sentía distinto. No más pesado, solo más real. Llevaba mis 2 maletas en el baúl del carro y una sensación que no sabía si era libertad o castigo. Conseguí una habitación en un motel barato a las afueras de la ciudad. No había ruido, ni familia, ni nadie que esperara por mí. Y esa ausencia, que antes me asustaba, se convirtió en lo único honesto que tenía. Durante las primeras semanas, me dediqué a mantenerme ocupado. Despertaba temprano, caminaba hasta el centro comunitario donde hacíamos las reuniones del grupo, y luego buscaba pequeños trabajos de reparación o limpieza. Me aferraba a la rutina como si fuera una cuerda. Cualquier cosa era mejor que pensar. Pero por las noches, cuando el silencio caía, me enfrentaba a lo que más me dolía, la imagen de Julia y los niños cenando sin mí, la casa que alguna vez llené de mentiras, el eco de todas las promesas rotas. Una noche, mientras miraba el techo sin poder dormir, abrí mi cuaderno de terapia. En una de las páginas más viejas, había escrito una frase del primer día que asistí al grupo. «Estoy aquí para recuperar a mi familia». La leí varias veces. Y por primera vez, entendí que eso nunca fue cierto. No fui al grupo para recuperar a nadie. Fui porque necesitaba que alguien me dijera que aún podía sentirme una buena persona. Quise usar la terapia como perdón, no como cambio. El siguiente día, en la reunión, pedí hablar. No lo hacía desde hacía meses. Me levanté, respiré profundo y dije: «Soy Tom. Y no voy a mentir. No estoy mejor. Pero por primera vez, estoy siendo honesto». Todos me miraron en silencio. Arruiné mi matrimonio 2 veces. Perdí el respeto de mis hijos. Y aún así estoy aquí. No porque crea que merezco perdón, sino porque ya entendí que esconderme detrás de mi culpa es solo otra forma de seguir mintiendo. Nadie aplaudió, nadie dijo nada. Pero sentí un tipo extraño de paz. Esa noche, cuando salí, vi el cielo por primera vez sin miedo a mirar hacia arriba. Había dejado de beber hacía meses, pero esa fue la segunda vez que me sentí sobrio de verdad, sin excusas, sin muletas, sin máscaras. Unas semanas después, Julia me llamó. Fue una conversación corta, práctica, pero cargada de algo que no esperaba. «Calma. Solo quería saber si estabas bien», dijo. «Estoy vivo», respondí. «Y por ahora, eso me basta». «Los niños te extrañan», agregó. «Podemos organizar algo».
Hubo un silencio largo, y luego ella dijo algo que me acompañará siempre. No te deseo mal, Tom. Solo espero que un día entiendas que no fue solo el alcohol lo que nos rompió. Fuiste tú. Y que eso no sea lo que te defina. No supe qué contestar. Me limité a decir gracias. Esa noche lloré. No por tristeza, sino porque por primera vez las lágrimas me parecieron limpias. Los meses siguientes fueron de volver a ser un humano funcional. Aprendí a cocinar, a administrar mi dinero, a soportar mis pensamientos sin huir. De vez en cuando me cruzaba con gente del grupo. Algunos me decían que me veía distinto. Yo sonreía. No porque me sintiera mejor, sino porque al fin entendía quién era sin tener que fingir ser alguien más. Un día, mientras caminaba hacia la reunión, vi a Sara en la acera de enfrente. Iba acompañada de su hijo. Me reconoció, pero no se acercó. Solo me sonrió, esa sonrisa triste que tienen quienes sobrevivieron a la misma tormenta. No hizo falta hablar. Ambos entendimos que, en algún retorcido modo, nuestras ruinas se habían convertido en cimientos para algo distinto. Volví al grupo esa noche y escribí en mi cuaderno una última línea. Perderlo todo fue lo único que me hizo entender lo que realmente soy capaz de cambiar. Cierro los ojos y todavía puedo escuchar la voz de Julia, diciéndome que lo haga por los niños. Y lo estoy haciendo. Pero también lo estoy haciendo por mí, porque al final entendí que no se trata de ser perdonado. Se trata de no volver a ser la versión de ti que destruyó a los demás. Y aunque sé que nunca recuperaré lo que perdí, ahora sé vivir con eso. La culpa no desaparece, pero con el tiempo, deja de ser una herida y se convierte en una cicatriz. Y con eso, finalmente, puedo seguir adelante. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.